El grupo está conformado por Mario con el tema ¿En qué año nació Jesús? Mariana Mendoza con el tema ¿En qué lengua habla Jesús? Y Samuel Ríos con el tema ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Y mi persona Lice Rivera con el tema ¿Cuáles fueron las abuelas de Jesús? Buenas, mi nombre es Lizeth Vanessa Rivera Salcedo del grado 8C y hoy les vengo a hablar sobre quiénes fueron las abuelas de Jesús. Bueno, en caso de Jesús, no tuvo unas, es decir, unas antepasadas tan particulares, que al conocer empezamos a entender mejor su persona, su misión y su grandeza de Dios, de Hijo de Dios. En San Mateo inicia de una forma realmente extraña su evangelio, con una larga lista de nombres llamada genealogía de todos los antepasados de Jesús. Eso lo encontramos en la Biblia, Mateos 1, versículo 1 al 17. Bueno, aquí en la Biblia dice Mateo 1, del versículo 1 al 17, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y a Jacob a Judas y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Nimanat a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rab, a Buz engendró de Ruth Obed y Obed a Isaac. Isaac engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roat a Jabías y Jabías a Asad. Asad engendró a Josad a Jorán y Jorán a Juzía. Ezequías engendró a Manasés a Amón y Amón a Osías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a la Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorabal. Zorabel engendró a Jabiud y Jabiud a Eliaquim y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sajob a Jaquín y Jaquín a Eliud. Eliud engendró a Elzar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bueno, también les voy a hablar sobre algunas cosas de Jesús y sus abuelas. Bíblicamente Jesús nació por obra de Dios y del Espíritu Santo, que fue engendrado en un vientre de una virgen llamada María. José no fue el verdadero padre de Jesús. José fue el padre de crianza de Jesús. Y la Biblia dice que José viene de las descendencias del rey David, que su papá se llama Job. Bueno, y por parte de María, en las tradiciones cristianas, dice que Santa Ana, casada con Joaquín, fue la madre de María y por lo tanto es la abuela materna de Jesús de Nazaret. Esto quiere decir que Jesús
solamente tuvo una sola abuela, que fue por parte de mamá María, que quiere decir que fue Santa Ana, pero por parte de papá no hubo, ya que María nunca tuvo relaciones con José, ni nunca se entregó a José, ya que María la trajo Dios al mundo en el vientre para que engendrara a Jesús, para que Jesús viniera con un propósito a nuestra vida. Muchas gracias. Sahjob, Akin y Jaquín a Eliud. Eliud engendró a Elzar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bueno, también les voy a hablar sobre algunas cosas de Jesús y sus abuelas. Bíblicamente Jesús nació por obra de Dios y del Espíritu Santo, que fue engendrado en un vientre de una virgen llamada María. José no fue el verdadero padre de Jesús. José fue el padre de crianza de Jesús. Y la Biblia dice que José viene de las descendencias del rey David, que su papá se llama Job. Bueno, y por parte de María, en las tradiciones cristianas, dice que Santa Ana, casada con Joaquín, fue la madre de María y por lo tanto es la abuela materna de Jesús de Nazaret. Esto quiere decir que Jesús solamente tuvo una sola abuela, que fue por parte de mamá María, que quiere decir que fue Santa Ana, pero por parte de papá no hubo, ya que María nunca tuvo relaciones con José, ni nunca se entregó a José, ya que María la trajo Dios al mundo en el vientre para que engendrara a Jesús, para que Jesús viniera con un propósito a nuestra vida. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Mariana Mendoza Díaz, del grado 8C, y hoy les voy a hablar sobre en qué año nació Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, nadie lo estaba esperando, a pesar de que su nacimiento había sido anunciado durante siglos por los profetas y anhelado ansiosamente por el pueblo. Y los dirigentes de Israel ni siquiera trascendió la noticia, como para quedar registrada. Después de su muerte, los primeros cristianos tampoco se preocuparon en averiguar la fecha de su cumpleaños, sino en salir a predicar del reino que él acababa de fundar. Y a esto se le abocaron de lleno durante siglos sin interesarse por los detalles históricos de su vida. Mientras tanto, ¿qué calendario empleaban los miles y miles de cristianos que a lo largo de los años habían abrazado la fe? Como estaban inmersos dentro del Imperio Romano, y este era quien le imponía las estructuras y normas de la vida corriente, seguían el mismo cálculo empleando por Roma en toda la área de la influencia del gobierno. El sistema consistía en contar los años a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Ese era considerado el primer año y de ahí en adelante se sumaban los siguientes. Como difícilmente recordaban en el imperio acontecimientos anteriores a aquella lejana fundación, no había mayores dificultades. Pero con el correr de los siglos, muchos cristianos empezaron a pensar en la fundación de la ciudad de Roma, que había sido pagana durante los miles primeros de años de su existencia. No era un hito más adecuado para contar los años, al contrario.
consideramos el nacimiento de Jesús como un suceso central de la historia. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Jesús Ríos Ruiz, del grado José, y hoy les vengo a exponer el tema que me tocó fue ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Existe un nombre del que todo habla con desprecio y con cuyo nombre se ha convertido en símbolo de traición y desesperación del pecado. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles que fue elegido por Jesús. Jesús lo eligió para que estuviera con él. Lo eligió así como eligió a los demás apóstoles y para mandarlo a predicar la palabra. Durante sus tiempos de apóstol, Judas hacía su trabajo de manera digna y así fue nombrado por su grupo tesoro del grupo. Solo puede haber 3 razones por las que Judas haya traicionado a Jesús. Existe un nombre del que todos hablan con desprecio y cuyo nombre se ha convertido en símbolo de traición, desesperación y del pecado. Ese nombre es Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles que fue elegido por Jesús. Jesús lo eligió para que estuviera con él. Lo eligió así como a los demás apóstoles, para enviarlo a predicar la palabra. Durante sus tiempos de apóstol, Judas hacía un excelente trabajo de manera digna. Su interés era tanto que los integrantes del grupo de los 12 apóstoles lo nombraron tesoro del grupo. Solo puede haber 3 razones para que Judas haya traicionado a Jesús. Todas las demás que se han surgido a lo largo de la historia son variantes de estas 3 razones. Hoy trataremos de analizar y ver cuál de ellas es la mejor que se adecue con los datos. Hay 3 razones por las que Judas pudo haber traicionado a Jesús: por odio, por amor y por avaricia. Judas era un hombre violento y nacionalista con sueño de grandeza, y el único que podía lograr este sueño era Jesús, pero Jesús no era un hombre violento ni con el poder de cargar una espada. Es imposible que la gente y los soldados que fueron a arrestarlo no conocieran a Jesús que cenaba todos los días con los 12 apóstoles del templo. Jesús no necesita una identificación. Es probable que Judas se adelantara a besarlo como lo hiciera como un discípulo. Besaba a su maestro con afecto y que haya sido sincero al hacerlo, y luego, dando un paso atrás en forma orgullosa, esperase que Jesús fulminase a la soldadesca con un portento y estableciera su triunfo definitivo. Un final como Dios manda. En ese momento en el que comenzó la tragedia de Judas, porque él comprobó que su maestro no se defendía, no ejercía violencia, no actuaba como él lo esperaba, al final comprendió que Jesús nunca había pensado en aniquilar a su enemigo. Se condenó Judas. Una de las cosas más hermosas que se haya dicho de este apóstol fue que cuando murió Jesús, se suicidó para encontrarse con él en el cielo con el alma descubierto, pidiéndole perdón a Jesús.